tenemos en línea, está en línea Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak es una de las personas que tiene un rol muy importante, es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y me imagino que estará atravesado por este y otros dilemas. Nicolás, muchísimo gusto, gracias por atendernos. Ernesto Tenemo aquí desde Radio Con Vos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? Bien, no sé, me imagino que estabas escuchando, no sé si todo o una parte de lo que decía, y quería escucharte un poquito vos. Sí, estaba escuchando, me pareció interesante y bastante cierto el planteo que estabas haciendo. Estamos atravesados por una discusión, y me parece más que sanísimo esto. Discutimos entre nosotros, en la provincia de Buenos Aires, con los intendentes también mucho, que cada uno plantea eso, la temperatura de lo que siente que su pueblo precisa y quiere. Y es cierto que la cuarentena viene siendo larga, pero también Argentina ha tenido ha hecho una estrategia de prevención muy grande, y es la razón por la cual no tenemos la cantidad de casos que se dieron en otros países del mundo, y también que nos dio tiempo para ir reforzando el sistema de salud. Ahora, desde el punto de vista sanitario, y si bien la salud es una ciencia compleja, digamos, donde uno no puede predecir matemáticamente lo que va a suceder, pero sí tenemos indicios para suponer las cosas, uno tendría una epidemia controlada, es decir, siempre hablamos de una curva que sube, tiene un pico y baja, ¿no? Y empieza a bajar cuando la capacidad de contagio es menor a uno, es decir, cuando por cada persona que se contagia hay menos de una persona contagiada. Eso no estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo que por cada persona que se contagia hay prácticamente 2 personas que salen. O sea, eso se llama R, es un número que se utiliza mucho en epidemiología. Cada persona contagiada nueva contagia a 2 personas, con lo cual va aumentando la cantidad de casos, va aumentando y se va dispersando, van apareciendo lugares que antes no tenían casos con cada vez más casos, y el sistema de salud, si bien todavía tiene un margen de una cantidad de camas que están sin utilizar, empieza a estresarse, empieza a tener cada vez más pacientes, y lo que nosotros vemos es que si esto sigue de esta manera y no median algunas medidas de cuidado, además de lo que hacemos nosotros, que es el trabajo de búsqueda activa y control de foco, que seguramente ustedes han estado viendo, que hemos hecho no solamente en barrios vulnerables, pero fueron más resonantes las últimas semanas, pero lo mismo haciendo todo el tiempo, hay medidas sociales que están relacionadas con el distanciamiento, que yo creo que tenemos que reforzar un poco, no solamente la cuestión de las líneas de prevención, de qué estrategias están abiertas y cuáles no solamente eso, sino también retomar la cuestión del cuidado individual, que creo que por tanto tiempo y el cansancio se fue aflojando un poco. El distanciamiento, el lavado de manos, el no hacer cosas que no sean necesarias, el no salir a encontrarse con la familia si no es necesario. Esto en el área metropolitana bonaerense. Nosotros también tenemos en la provincia todo el interior, y como vos mencionabas, se están probando otras cosas, hay pequeños brotes, se vuelve para atrás, como pasó en Necochea, y eso me parece natural, y después si se recupera y se controla ese brote, se puede seguir avanzando en la flexibilización. Pero en el área metropolitana bonaerense, que es donde está la discusión más grande y que tenemos muchos casos, y aumentaron mucho los casos respecto a las semanas anteriores, si bien los últimos días se mantiene más o menos estable, nunca nosotros en epidemiología tomamos definiciones por los últimos días, porque puede haber muchas variables que cambien en los últimos 5 o 6 días, pero si uno ve 20 días para atrás con respecto a ahora, 15 días para atrás con respecto a ahora, tenemos muchos más casos, y esto no hay ninguna razón que nos haga pensar que no va a seguir de la misma manera, porque no cambió nada sustancialmente, y eso generaría que el sistema de salud llegue a lo que pasó en todos los demás países del mundo y de América Latina, y que es bastante preocupante, porque finalmente uno ve lo que pasa en Chile, lo que pasó en Estados Unidos, que se llega a tomar medidas cuando el sistema de salud se colapse. Entonces tenemos que prevenir que nos pase eso, porque es cuando pagamos con más vidas. Nicolás, entonces, si esto dependiera del análisis que vos hacés, da la impresión, el panorama que vos pintás es muy preocupante, porque 2 es mucho, cuando vos decís R2 es mucho. En un momento, me acuerdo que Fernán Quirós hablaba de 1,4 y lo veía como preocupante, y en algún momento me acuerdo que incluso que Merkel hizo un discurso muy dramático diciendo, estamos en 1, no sé cuánto, pero si llegamos a 1,1, en algunas semanas colapsa nuestro sistema sanitario. Está hablando de Alemania. Entonces vos decís 2 y uno escucha esa cifra y dice, la pucha. Entonces el estrés sobre el sistema sanitario está ahí. Claro, lo que sí es cierto es que nosotros logramos hacer del sistema sanitario, primero duplicarlo en camas críticas,
y además con la baja de los accidentes y de ciertas cirugías programadas, etcétera, logramos liberar mucho del sistema de salud, tenerlo en un promedio del 35% de uso del sistema. Ahora ya estamos en 43, 44%, en escasos días, aumentó un porcentaje muy grande. Y si uno tiene 1.6 o 1.8 o 2, es una diferencia de semanas, pero sigue siendo ascendente. El pico se empieza a dar cuando el R es menor a 1 y hay cada día menos casos, entonces eso que pasó fue pico y empieza a bajar. Y nosotros lo que necesitamos es que el pico sea rápido, digamos, sea prontito, antes de que se nos sature el sistema de salud y empiecen a bajar la cantidad de casos. Cuando el R está arriba de 1, no importa, nosotros tenemos calculado hasta cerca de 2 en promedio en Gamba, pero si uno tuviera un R de 1.4, la diferencia es un par de semanas. Hay que hacer algo para que la tendencia cambie. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Porque que suceda después, cuando está el sistema saturado, la verdad que es lo que estamos tratando de prevenir hace ya 75 días, ¿no? Ahora, Nicolás, cuando vos decís tenemos que hacer algo, ¿te referís a qué? Porque vos dijiste, bueno, la gente tiene que volver a limpiarse las manos, a mantener el distanciamiento social. ¿En qué más estás pensando? Yo creo que hay tareas que no son indispensables, que hay que medirlas muy bien. Es cierto que ahora estamos, a diferencia del principio de la cuarentena, donde se tomaban medidas universales, y quizás como toda medida universal es inequitativa y es un poco injusta, porque por ahí hay provincias que nunca tuvieron un caso, tuvieron que hacer la misma cuarentena que los lugares con más cantidad de casos. Y es cierto que podemos tomar medidas más inteligentes, pero lo que tenemos que conseguir que suceda, y estamos trabajando continuamente en pensar las formas que sean lo menos complicadas para la sociedad y que consigan esto, es tratar de evitar que se mezclen territorios. Si uno tiene un lugar, por ejemplo, del conurbano bonaerense, donde la cantidad de casos no es muy alta, tenemos que tratar de que la gente de ahí vaya, por distintas razones, en general va a tener que ver con trabajar, a otro lugar donde haya más cantidad de casos. Esto que parece muy simple es el problema de la epidemiología más grande, porque si, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene más cantidad de casos y mucho más casos por personas, por habitantes, que la mayoría de los distritos del conurbano. El movimiento normal del conurbano a la ciudad para trabajar, que es como se organizó todo este conjunto urbano, hace que en distritos del conurbano con menos cantidad de casos, con menos densidad poblacional, con menos, pero también con mucha más pobreza estructural, puedan venir hacia la ciudad, por ejemplo, contagiarse y volver hacia sus distritos. Eso hay que tratar de reducirlo al máximo posible. Y sabemos que es un problema lo que estamos planteando. Es un problema económico, un problema social. Pero yo creo que ahí está la gran clave. Mucho más ahí que en que una persona pueda salir a dar una vuelta a manzana caminando con sus hijos. Eso no genera un gran problema. Pero tenemos que tratar de reducir al mínimo y hay que ver cuántas de las cosas que están haciendo podrían evitarse. Porque nosotros creemos que hay muchas de las cosas que están sucediendo en términos de economía o en términos de movimiento de un lugar a otro que podrían reducirse. La sensación que tenemos es que si bien sirve el control en el tránsito, es insuficiente porque cuando hay un trabajo de un lado a otro, uno va a ir y va a encontrar la vuelta para llegar, y creo yo que no puede ser tan punitivista la estrategia, sino que habría que pensar una forma de contener a la gente que no esté teniendo que violar una prohibición de circulación para ir a trabajar. Entonces hay que buscar una forma en la cual no haya tanto estímulo para que la gente se mueva de un territorio a otro, al menos hasta que esto mejore. Porque también cuando uno ve que en otros territorios del país están aflojando la cuarentena, primero lo que sucedió fue que bajaron los casos, no al revés. Y nosotros estamos con los casos mucho más altos que hace unas cuantas semanas, y no es momento para flexibilizar nada, sino para intentar que bajen los casos antes de poder flexibilizar. A ver, estamos hablando con Nicolás Kreplak. Nicolás es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, anticipándonos un poco por lo menos para tener el enfoque de la manera en que los principales gobiernos están pensando los anuncios que se van a dar el fin de semana. Gustavo Gravia quiere hacerte una pregunta, Nicolás. ¿Cómo le va, Kreplak? Buen día. Usted dio algunas cifras recién que a mí me gustaría si puede precisar, porque usted habló de que estamos casi en una situación crítica en camas de terapia intensiva o que podríamos estarlo en
en breves días y que estamos en un R de 2, que es un R altísimo. Cuando vienen los partes diarios del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, la verdad es que no se refleja, o yo no logro leer ese estado casi de conmoción con el cual usted nos acaba de desasnar, porque cuando uno ve los partes y la cantidad de infectados día por día de provincia de Buenos Aires, no parece tener un R de 2, y en el último parte, por lo menos en el de ayer, se hablaba de 90 casos en terapia intensiva. Si son solo 90 casos en terapia intensiva, ¿cuántas camas hay realmente disponibles en provincia de Buenos Aires? Bueno, por ejemplo, en el 17 de mayo el R estaba en 1.6 en el conglomerado urbano, ¿no?, del AMBA, y ahora está un poco más alto. Nosotros pensamos que si lográramos bajar a lo que era en ese momento, ganaríamos más o menos 3 semanas hasta que se sature el sistema. Pero siempre que sea más de uno, eventualmente, esto casi es un ejercicio matemático, no de la realidad, después la realidad tiene muchas otras cosas, siempre que sea más de uno el R, y nunca fue menos de uno, la cantidad de casos son acumulativos. Entonces, no, sí, perdóneme, yo eso lo entiendo, pero no es lo mismo un R de 1.3 que un R de 2, es dramáticamente distinto. Es una diferencia de semanas, eso. Entonces, ahora, la otra la diferencia de 2 semanas. A esta velocidad, ¿en cuánto tiempo vos creés que se satura el sistema sanitario? Es muy difícil hacer futurología de estas características, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Lo quiero plantear en estos términos, no es para título de en tantas semanas se satura, sino es un ejercicio en términos de que hay tantas variables, además de esto que estoy por decir ahora, que uno no puede asegurarlo, pero lo usamos como eje de pensamiento, digamos. Con la cantidad de casos que tenemos ahora, la simulación que nosotros tenemos hecha ayer y anteayer, habla de entre 40 y 60 días. Uh-huh. Si nosotros bajáramos al R 1.67 que había el 17 de mayo, estaríamos en la saturación del sistema en aproximadamente 90 días. 90 días con una pandemia es mucho tiempo para poder asegurar una cosa tan distante. Por eso digo, no estoy pronosticando futuro, pero quiero decir, la proyección de cómo estamos ahora es entre 40 y 60 días que satura el sistema, y si esto mejorara como estaba antes, ganás un mes y pico. Pero si el R de Capital Federal, según su ministro de Salud, informa oficialmente es de 1.3, y usted me dice que en el AMBA es de 2 puntos, ¿cuánto es entonces el R del Gran Buenos Aires para que en el promedio me dé 2 puntos en el AMBA? Tiene que ser mucho... Quizás hay que sentarse a discutir un poco el cálculo que se hizo en la ciudad. Yo no quiero entrar en una polémica, digo, bueno, los cálculos matemáticos que hacemos nosotros dicen esto. Yo no creo que estemos en esos números en la ciudad, y menos aún podemos estar en esos números si estuvieron diciendo también en la ciudad que en esta semana podíamos llegar a tener 1.000 casos por día. Así que me parece que ustedes mismos pueden hacer la cuenta de que no están hablando de un R de 1.3, porque si no estaríamos hablando sobre una base de 350, 400 casos diarios. Para llegar a 1.000 faltaría. Así que, sí. No, déjame cerrar con una pregunta puntual sobre la evolución del virus en el conurbano. Empezó el operativo en la Villa Azul, después se manifestó preocupación por la Villa Itatí. La visión que ustedes tienen de los barrios vulnerables en el conurbano. Vi ahí que había un problema en el Gran La Plata, en un barrio también. ¿En cuántos barrios vulnerables ustedes ven que hay un problema serio? Como el problema de Azul, en ningún barrio. Nosotros en Azul veíamos que teníamos una duplicación en menos de un día de la cantidad de casos, y encontramos un sistema de vigilancia. Encontramos un día jueves una cantidad de casos que se fue duplicando todos los días, y con una tasa de positividad muy muy alta. Eso motivó que nosotros interpretáramos a todos los vecinos del barrio, porque nos fuimos a entrevistar, a hacer el seguimiento epidemiológico, vimos que casi todos compartían espacios que nos hacía pensarlos a todos como contactos estrechos. Por esa razón, pues se tomó esa decisión de, si uno considera a alguien contacto estrecho, lo indicado por protocolo es aislamiento. Uh-huh. Si uno tiene un barrio entero que son todos contactos estrechos, el aislamiento de todo el barrio precisa la intervención del Estado para poder garantizar los elementos de subsistencia. Por eso fue que se tomó esa decisión. No es que se cerró el barrio, sino que hubo que hacer una cuarentena masiva porque todos eran contactos estrechos. Si uno ve lo que pasa en Itatí, es distinta la situación.
hay muchos menos casos, a pesar de ser mucha más cantidad, y la densidad de los casos nos permite tener pequeños focos. Entonces estamos haciendo un trabajo de prevención activo sin necesidad de que todos sean considerados contactos estrechos, sino solamente los contactos estrechos específicos de los casos encontrados. Y lo que vemos en Cabezas, entre Belice y Ensenada, cerca de Gran La Plata, digamos, son un pequeño foquito de casos controlados. Estamos trabajando continuamente. Lo que hacemos nosotros es búsqueda activa, vamos casa por casa, le tocamos el timbre, averiguamos si hay síntomas. Los síntomas son más sensibilizados, son más sencillos, cualquier síntoma prácticamente entra en función de caso. Los estudiamos ese mismo día y garantizamos el aislamiento en instituciones para que no se queden en la medida de lo posible en su casa, porque sabemos que se aumenta la contagiosidad. Eso estamos viendo en estos barrios. Hay algunos otros barrios con algún caso, pero en la mayoría de lo que encontramos en los barrios, tanto populares como en general, tiene que ver con contagios que se producen en ambientes laborales, no en el barrio, y esa es la gran diferencia. Si uno encuentra que un barrio es el lugar donde todo el mundo se contagia, ahí hay un poco problemático. Si uno encuentra que gente que trabaja, por ejemplo, en institución de salud, que hay más cantidad de contagios, y vuelve a un barrio a trabajar, a vivir, y contagia a su familia o al vecino, eso es un brote que es mucho más controlable, aislando ese pequeño foco. Igual lo que hacemos nosotros es búsqueda activa, estamos yendo a muchísimos barrios y también estamos trabajando con los geriátricos en hacer búsqueda activa aún antes de que aparezcan los casos, ir a averiguar si no hay casos, con un sistema que tenemos nosotros en los geriátricos. Estamos haciendo una cosa que se llama Pulse, que nos permite un modelo matemático y de hisopado poder hacer masivamente muchos estudios en geriátricos, porque los adultos mayores muchas veces es un tema médico. Ahora, vos no estás viendo tampoco, no solamente respecto de los diálogos que ustedes tienen, del trabajo que están ustedes de búsqueda activa de casos habituales, de gente que llama porque tiene fiebre, además de todo eso, en la charla con los intendentes del conurbano, vos no ves ninguno que te diga, mira, acá está estallando tal barrio, acá tenemos un problema que hay una cantidad de casos enormes que nos sorprenden. Es decir, vos no ves que pase eso en ningún lugar en el conurbano, salvo en Villa Azul. Claro, no, y nosotros todo el tiempo hablamos con los intendentes y están esas estrategias, ¿no? De cuando ellos conocen los territorios dicen, acá puede haber un caso, nosotros hacemos el operativo, buscamos. En la mayoría de los casos eso hace que salimos a buscar territorios y no encontramos casos. Eso nos viene pasando, no sé, en San Isidro, en San Martín, hoy uno encuentra un caso, pero no más que eso. Con los intendentes trabajamos de esa manera y no venimos encontrando focos de eso. También hacemos otras cosas, por ejemplo, analizamos aguas de los barrios, a ver si en líquidos locales, si ahí aparece un poco de excreción. Puede ser que sea porque adentro del barrio hay gente que está liberándolo. Entonces estamos haciendo muchísima estrategia de monitoreo, con una gran asistencia del sistema científico nacional y provincial, y no tenemos esos casos. Esa es la razón por la cual no ha explotado tanto todavía, es porque cada pequeño foco lo apagamos muy rápido. Lo que nosotros estamos seguros, porque es un programa probabilístico, es que mientras más cantidad de casos tengamos, más cantidad de focos, se nos van a escapar. Nosotros en Azul llegamos, creo que justo. Pero si tardamos un día más, en vez de ser 200 casos, serían 2.000. Y es a ver, espera que Gustavo te quiere hacer una última pregunta. Decime, Gustavo. Sí, porque Kreplak, me quedó una pregunta colgando de la cantidad de camas de terapia intensiva, porque hoy en provincia, según el parte informado ayer, había 90 pacientes en terapia intensiva y no está muy clara cuál es la capacidad de terapia de provincia total. Total, sector público y privado, cerca de 4.400 camas. Y tenemos una cantidad de camas ocupadas del 1.780 camas aproximadamente, eso hasta ayer anoche, después del día que lo revisé, ocupadas. No son todas COVID, por supuesto, camas COVID que tenemos ocupadas, yo, si no me equivoco, estamos en 212 camas. 212 camas, pero el parte de ayer es 90, ¿eh? Bueno, te estoy diciendo igual a mano alzada. No sé qué parte es el que está diciendo usted, igual le digo más o menos ese es el dato. 4.000 y pico de camas del sistema total, ¿no? Entre público, privado, municipal, provincial, todos, de las cuales 1.600 y algo están ocupadas, y 200 y pico están ocupadas por pacientes COVID. Por COVID. Es decir, que tendríamos unas 2.000 camas libres todavía. De terapia intensiva. Sí. De terapia intensiva.
Nicolás, finalmente, ¿no pensás a veces que de repente, es una pregunta que me hago recurrentemente desde que empezó esta cobertura, que de repente estamos peleando contra un fantasma que tal vez no sea tan poderoso como uno supone? Porque uno permanentemente ve en los lugares donde golpeó fuerte. Uno ve, qué sé yo, Francia, España, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, etcétera. Pero no, quizá porque es muy humano ver donde la noticia fue más tremenda, y deja de ver otros lugares donde golpeó menos, qué sé yo, uno compara Roma con Milán, que están muy cerca, y Roma pegó mucho menos, y ni que hablar Nápoles, que además es un lugar de mucho hacinamiento, etcétera. Entonces, que no se comportó igual en todos los lugares donde la gente se cerró más temprano, donde hubo un tiempito más de aguantar, el virus finalmente entró, la gente volvió a la vida normal, y no pasó eso que tanto se temía. Yo me acuerdo cuando empezó en Milán, todo decía, uy, cuando llega a Nápoles esto, además se decía que la gente del norte se había escapado del sur, entonces iba a contagiar todo, y no ocurrió. Entonces, muchas veces, pero estos fantasmas pasan cuando yo te preguntaba por el conurbano, cuando llega el conurbano, y pasaron 75 días y todavía no pasa, y después pasaba, las colas, aquel día tremenda de los viernes, ese viernes de colas, y tampoco ocurrió una cosa, y los cajeros de supermercado, y los periodistas que andan dando vueltas, y entonces uno ve, por un lado, señales de que esto es tremendo, y por otro lado, señales de que por ahí no lo es tanto. Entonces te pregunto, ¿cómo convivís con esa duda si es que la tenés, no? Está bien la pregunta. Es cierto que los que trabajamos en salud tenemos en general, estamos acostumbrados a trabajar sobre hechos que no son 100% garantizables. Digamos. Uno intenta prevenir algo y no previene porque sabe que va a suceder, previene porque hay un riesgo de que suceda. Y el riesgo, lo que está en juego, es algo muy preciado, muy valioso, que en este caso son muchas vidas. Y la verdad que uno analiza parámetros objetivos, el hacinamiento, la capacidad de respuesta del sistema de salud que tenemos en Argentina, en el conurbano bonaerense, en comparación con Alemania, Francia, Italia, y uno dice, si estos sistemas se saturaron y no dieron abasto y hubo muertos innecesarios, ¿qué nos pasaría en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires? Que todos los inviernos se satura solo, sin necesidad de una pandemia, por la propia bronquiolitis y neumonía y influenza de cada invierno. Entonces, uno tiene que empezar a tomar decisiones. Por supuesto que se amplió muchísimo el sistema de salud, se duplicó la cama de terapia intensiva, pero igual sabemos que por la cantidad de casos que tenemos en otros lugares se puede saturar. Y también será contrafáctico, si tenemos suerte y sale todo bien, no tenemos que contar nunca con la acumulación de pacientes que no se puedan tratar en el sistema de salud. Uno podría decir, al final fue una exageración, o fue eficaz la estrategia de prevención. Nosotros, creo yo, que en la parte de salud jugamos con ese riesgo, y prefiero 1000 veces que me digan que exageré y que no hubiera sucedido la discusión contrafáctica, pero prefiero no tener el aumento de la mortalidad por estas cosas. Sí, es cierto que las enfermedades no siempre se comportan matemáticamente y no siempre se produce exactamente lo que uno supone, pero las condiciones de riesgo hacen pensar que si se complicó en lugares más desarrollados, el enorme conglomerado que se ve en Latinoamérica, y que uno lo puede corroborar cuando ve las grandes ciudades en Brasil, ¿no? Donde hay barrios populares con mucho hacinamiento, y ahí se ve que pasó muy mal, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tratar de prevenir eso. Nunca sabremos si nos sale todo bien. Lo que yo puedo decir es la experiencia pequeña que tuvimos en el barrio, en Villa Azul, en Quilmes y Avellaneda. Vimos cómo se acumulaban los casos a una velocidad que yo entendía ahí un poquito lo que era la ola. Y pensé, si esto se llega a masificar en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, agárrate. Y por suerte creo que contuvimos ese brote ahí, pero el riesgo lo sentimos. Nicolás, te agradecemos mucho la diferencia de atendernos, muy interesante hablar con vos y ojalá realmente salga todo bien, realmente. Muchas gracias, una vez.